iglesia al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Sea el nombre de Cristo bendecido, amén. Qué bendición estar en esta noche como un cuerpo reunidos para poder exaltar el nombre del Señor. Los que estamos aquí somos vencedores porque las lluvias han sido muy fuertes. Eso ha ocasionado una baja en la asistencia, pero nosotros que estamos aquí hemos vencido. Digan amén. Así que hoy les pido a todos los que estamos aquí que tengamos un corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hacemos planes, pero finalmente Dios es quien tiene la última palabra. Amén. Así que en este momento vamos a pasar a la administración de la palabra del Señor. Hay muchas personas que no pudieron venir a causa de las lluvias, pero nos están viendo. Hay muchas personas conectadas que nos están viendo desde las redes, por lo que saludamos a cada una de las personas que no pudieron estar con nosotros, y sabemos desde ahí donde tú estás siendo edificado en la palabra del Señor. Amén. Así que ahí mismo donde tú estás, ahí también yo quiero que estés en comunión juntamente con nosotros para que recibamos la palabra del Señor. Vamos a orar, amada iglesia, en este hermoso día, dándole gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu amor, tu bondad y tu infinita misericordia. Gracias, Dios, por este tiempo maravilloso que hemos tenido de adoración y alabanza a tu nombre. Señor, en este momento vamos a ser introducidos a la exposición de tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que use tu hija de forma gloriosa como tú sabes hacerlo, Dios, y que seamos todos edificados en la palabra de gracia. Te damos gracias, eterno Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplaude el nombre del Señor. Aleluya. Paz y gracia, amada iglesia. Agradecemos al Señor tan bonita oportunidad de que nos reunamos en su casa, en su presencia, en este miércoles profético, donde entendemos que el Espíritu Santo de Dios ha reservado algo especial para cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Quiero agradecer al Señor por sus vidas, por el esfuerzo que han hecho de poder estar aquí a pesar de las lluvias, y estamos aquí porque necesitamos más. ¿Cuántos desean más de Dios? Anhelamos más de Dios en nuestras vidas y queremos que todo aquello que nos acerque a Él, todo aquello que nos permita poder estar en comunión con Él, que podamos estar ahí. En esta noche yo quiero pedirle, por favor, no permita que nada te distraiga, sino mantente enfocado en la palabra que el Señor tiene para nosotros. En los últimos eventos proféticos que hemos tenido, hemos visto cómo la manifestación de Dios se ha hecho presente en medio nuestro, y yo sé que esta noche no va a ser la excepción. Dios está aquí y te ha traído a Gaby, ha traído a Maylin. Bendigo al Señor por sus vidas y por cada uno de los que están aquí, que yo sé que han hecho ese gran esfuerzo. La profe Lady, el Señor tiene algo especial para ti, por lo que nosotros damos gracias a Dios porque nos ha dado una palabra la cual queremos compartir con la iglesia en esta noche y con las personas que nos pueden ver a través de las redes sociales. Les voy a invitar a tomar sus Biblias en el libro de Primeras Reyes, capítulo 18, en su versículo 21. Primeras Reyes, capítulo 18, versículo 21. Gloria a Jesús. Y luego vamos a tener 2 Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de 2 Timoteo 3. Aleluya, Dios sea la gloria. Bendigo la vida de nuestro amado Cuquino, a quien amamos, que está con nosotros para bendecirnos en Cristo. Primera Reyes 18, 21, ¿ya lo tenemos? Aleluya. Yo voy a invitarle un momentito a ponerse de pies y vamos a leer juntos este texto. La palabra del Señor la leemos en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora vamos a pasar a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Gloria a Jesús. Estoy dando tiempo a que ustedes lo puedan buscar. 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Esta versión me parece que es la NTV, me parece, porque no me da la versión aquí. La palabra del Señor, yo la voy a leer conforme la tengo aquí. Dice de la siguiente manera: también debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles y se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás, serán violentos e incapaces de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos, porque esos orgullosos actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, harán solo lo que le venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Hay un tercer texto que tengo que leer. Es Marcos 9. Y si usted puede, búsquelo rapidito conmigo también. Marcos 9, versículos 11 y 12. Marcos 9, versículos 11 y 12. Dice la palabra: y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pueden tomar sus asientos, amada iglesia. En esta noche nosotros queremos hablar sobre el espíritu de reforma. Y ya el Señor, a través de los estudios bíblicos que hemos tenido recientemente en la escuela de formación, ha venido trayéndonos luz sobre la necesidad de una reforma. Esta palabra compuesta, que como nosotros ya conocemos, está alineada a volver a tomar la forma de nuestros inicios. Y creo que este tiempo que el Señor ha traído para nuestra casa, y entiendo que también para la gente que nos pueda ver, es un tiempo de alineamiento donde nosotros vamos a tener la oportunidad de aquellos que se permitan entrar en un tiempo especial donde el Espíritu Santo de una forma más íntima va a tratar con nosotros para poder llevarnos a su propósito, que es eterno. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Hay una necesidad en nuestros corazones de intimar con Dios. Eso no solamente me está pasando a mí. El Señor está produciendo eso en diferentes personas. Y hay personas aquí que saben que el Espíritu de Dios lo está llevando a una necesidad insaciable de buscarle en oración. Que quieren tener tiempo de intimidad con Él. Que cada vez que oran sienten ese placer y ese deleite que produce estar en la presencia del Señor. Y quieren seguir entrando en las aguas profundas de Dios. Y todo esto está siendo producido por algo especial que desde el principio fue determinado que habría de manifestarse para este tiempo. Por lo cual, lo profético dentro de la iglesia, mis amados, ya no puede ser como algo extraño. No podemos verlo como algo que nos asombre o algo que nos impresione, sino que tiene que ser la realidad de la iglesia, porque el espíritu de profecía es el que va a traer el alineamiento a nuestra vida de lo próximo que ya Dios desde la eternidad determinó para cada una de nuestras vidas.
yo necesito vivir los tiempos proféticos que Dios ha dicho para nosotros. Y hay algo que yo siempre digo cuando de esto estamos hablando, y es que cuando yo entendí esta palabra, recuerdo que a quien el Señor usó fue a mi esposo en una ocasión para darnos esta palabra con relación a cómo lo profético no se parece a la realidad que tú estás viviendo. En ocasiones hay palabras que Dios va a traer a tu vida, probablemente como lo haga esta noche, que tú vas a decir, pero ¿con quién será que está hablando? ¿Y será conmigo? Porque eso no se parece a lo que yo estoy viviendo. De hecho, mucha gente ha dudado de la palabra porque no se parece a la realidad que puede estar viviendo. Pero yo quiero que nosotros entendamos, en primer lugar, que Dios te ve desde la eternidad. Y Él conoce tu pasado, conoce tu presente y ya estableció nuestro futuro desde su eternidad. Por lo que yo creo que hay una palabra especial que el Espíritu Santo de Dios trae a nosotros acerca de ese tiempo de reforma. Y yo quiero introducir, tomando como base lo que la palabra de Dios registra en el libro de Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo. Y algo importante que quiero decirles es que las generaciones previas a la segunda venida de Cristo, como nosotros, algo que tenemos que estar muy claro es que nosotros somos una generación profética. Y como una generación profética que entendemos que ya el Espíritu Santo de Dios venido en Hechos capítulo 2 y que ha sido manifestado, ahora nosotros estamos llamados a vivir en esa manifestación. Ese espíritu profético estará sobre nosotros, pero también estará sobre nuestros hijos. Y una de las cosas que podemos señalar es lo que dijo Joel en el capítulo 2, versículo 28, no sé cuántos lo han leído. Joel dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad y van a profetizar, ¿quiénes? Vuestros hijos y vuestras hijas. Y habló de que vuestros jóvenes, ¿qué pasaría con los jóvenes? Ellos tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños. Por lo cual estamos dentro de un tiempo profético. Y yo necesito que en esta noche alguien le diga al Señor, Señor, activa lo profético en mí. Yo no sé cuántos se lo están pidiendo, pero yo le estoy pidiendo al Señor, activa lo profético en mí. ¿Por qué? Porque mediante ello vamos a ver la manifestación poderosa de aquello que el Señor nos dejó en su palabra desde allá, desde Joel, pero que ahora en Hechos capítulo 2, venido el Espíritu Santo, ha manifestado. Y algo importante que quiero que ustedes vean, iglesia, es que ese espíritu profético del cual se ha hablado, gloria sea el nombre del Señor, estará sobre nosotros, pero no será cualquier espíritu profético, sino un espíritu profético, específicamente el espíritu de Elías. ¿Y dónde usted puede sustentar eso, pastora? Si nos vamos al libro de Malaquías, lo vamos a encontrar. En el libro de Malaquías capítulo 4, Malaquías habla también de los postreros tiempos, donde el espíritu de Elías sería manifestado. ¿Y qué haría ese espíritu? Haría volver el corazón de los padres a los hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Si nosotros vamos a hablar de reforma, el espíritu de reforma siempre va a ser resistido por una expresión que nosotros naturalmente conocemos, es una expresión latina que se conoce como status quo. Yo creo que todos aquí en algún momento lo han escuchado. ¿Y de qué manera se representa esto? Esta situación tiene que ver con la situación que algo o alguien vive en un momento dado, y por lo general se considera esto, como que nosotros llamamos status quo, como un equilibrio que puede producir seguridad en nuestra vida, y por eso resulta tan difícil a muchas personas abandonar o alterar su estado presente. El status quo va a representar en nosotros cierta seguridad, porque tiene que ver con aquello que me genera tranquilidad, porque es conocido. El ser humano de por sí en su naturaleza tiene temor a lo desconocido.
Y cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a algo que no conocemos, esto muchas veces va a hacer que se produzca en nosotros resistencia. Porque es más fácil estar tranquilo, ¿sí o no? Es más fácil dejar que la cosa fluya. Es mejor que vaya otro, que lo haga otro, a que lo hago yo. Pero una de las cosas que yo creo que el Señor está produciendo hoy en la iglesia es una inquietud por salir de ese estado de pasividad que produce el status quo, para poder abrirse a lo nuevo de Dios y decirle: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Para qué tú me llamaste? Señor, ¿cuáles son los dones que tú me entregaste? Yo quiero manifestar y operar en esos dones que tú me has entregado. Y yo creo que yo le estoy hablando esta noche a la iglesia correcta. Y aunque nosotros seamos 2 o 3, pero yo estoy convencida de que aquí en este lugar hay gente que están cansados de vivir un status quo que, aunque le ha producido comodidad, aunque le ha producido seguridad, pero no le ha permitido entrar en lo profundo. Y yo necesito entrar en lo profundo. Y una de mis oraciones es: Señor, llévame más. Espíritu Santo, adéntrame más. Pero lo interesante de esto, Melissa, es que cuanto más tú entras, más deseo tú tienes de seguir entrando en lo profundo de Dios para nuestras vidas. Por lo cual, la alteración de ese status quo produce agitación o puede traer conmoción en la vida de las personas. Y un ejemplo de ello que podemos traer, y recientemente también se ha tocado esto, porque hay una alineación muy especial en todo lo que Dios está hablando para la iglesia. Cada vez que yo estoy preparando un sermón, veo cómo el Espíritu Santo de Dios está diciendo lo mismo, porque el Espíritu de Dios uno es. Y el perfecto ejemplo que pudiésemos traer para poder comparar esta condición en la cual nosotros entramos en ese status quo que produce comodidad, es la situación del pueblo de Israel. La palabra nos enseña, el pueblo de Israel, dicen los escritos, que duró 430 años en esclavitud. Y en esos 430 años, señores, adoptaron la cultura egipcia, se acomodaron a ese sistema. Porque esa situación de maltrato que ellos recibían, tal vez no le permitía levantarse y traer un nuevo tiempo, porque ya hasta se habían acomodado a lo mejor a los latigazos. Ya las mujeres estaban acostumbradas a que esto es su destino. Yo no sé, pero mientras yo hablo esto, señores, yo no sé si hay alguien aquí que en alguna condición de su vida ha entendido que hasta ahí llegó. Y ya yo me acomodé a la condición que me ha tocado. Y es mejor ya mantenerlo así, porque tal vez si yo me muevo o hago algo para poder salir de ahí, tal vez las consecuencias pueden ser más. Yo no sé a quién el Espíritu Santo de Dios le está hablando en esa dirección en esta noche, pero yo quiero que tú entiendas que esa condición no es la realidad profética de lo que Dios ha dicho de ti. Esta puede ser una noche de rompimiento, donde alguien se atreva a entregarle una condición que por años ha vivido a Dios y decirle: es el momento de levantarme y aceptar lo que tú dijiste desde la eternidad que sería para mí. El pueblo de Israel, era tal vez fácil para ellos ya adaptarse a su condición de esclavitud. Y desde una perspectiva, ¿cuántos de nosotros a veces hemos vivido esclavitud en diferentes índoles de nuestra vida? Gente que se adapta a un trabajo porque entiende que, bueno, por lo menos ahí yo consigo la comida, aunque las condiciones no sean las más favorables. Gente que dentro de su matrimonio puede vivir una condición que tal vez no sea la más favorable, pero es que como ya estamos ahí, hay que seguir. Gente que dentro de su condición espiritual está viviendo un periodo de pasividad y acomodamiento o acomodación, pero que el Espíritu de Dios lo está provocando a salir de ahí para que pueda conocerle. Hay un desafío. Vamos a tener que salir de Egipto. Pero salir de Egipto, amados, para Dios sacarnos es fácil. Porque como alguien dijo alguna vez, solamente le tomó un día, una noche sacar al pueblo. Pero tuvo que procesar al pueblo 40 años en el desierto para poder sacar a Egipto de su corazón. Y yo no sé si esto
lo está llevando usted igual que a mí a ver lo que hace un poquito de tiempo leímos en el libro de Timoteo, lo que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3. Y le estaba hablando de las características de los hombres de aquellos tiempos. Imagínense lo de este tiempo. Y le dice, antes de que llegue el fin, ustedes van a enfrentar dificultades. Y en medio de esa dificultad se van a levantar gente egoístas. ¿Acaso no es lo que nosotros estamos viendo? Gente interesada solamente en ganar más dinero. Gente orgullosa, que se creerán más importantes que los demás, que no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres. Gente que serán malagradecidos, dice la palabra, que insultarán a todos. O sea, está hablando de lo que tú y yo estamos viendo todos los días. Eso es lo que a nosotros se nos presenta. ¿Saben por qué? Porque esta gente de la cual el apóstol Pablo está hablando ahí, son la gente que se acomodó a este siglo y a este mundo, que tomó la forma, tomó la cultura de este mundo. Pero la gente que está viviendo la cultura del cielo, y la gente que tiene la vista puesta en la eternidad, y la gente que entiende que aunque esté aquí, pero no es de aquí, no se adapta a este sistema, ni vive cual vive la gente de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Retomando a la condición del pueblo de Israel, para ellos era más fácil ya quedarse ahí. Y una pregunta que yo tengo para hacerle a ustedes, iglesia: ¿qué ustedes creen? ¿Que algunos de los israelitas no se quedaron en Egipto? ¿Usted cree que salieron toditos, Juliana? ¿Usted cree que esa noche de la liberación, Cookie, salieron todos? Pues fíjate que no, manito. Había gente que se quedó ahí, May. Había gente que dijeron, yo no voy a aventurar. Ay, yo conozco muy bien el mapa. Y yo sé que cuando esa gente vaya por allí adelante está el Mar Rojo. La dirección que ellos cogieron es una dirección que lo está llevando a la muerte. ¿Y cómo van a pasar ellos el Mar Rojo? Lo que pasa es que cuando tú no entras en la dimensión que Dios te quiere llevar, entonces Él permite que tú mismo te condenes en tu actitud. Él lo permite. Y por eso que hay gente que se estancó, que están varados, como dicen en un término náutico. ¿Por qué motivo? Porque no ha querido abrir su mente a lo que por mucho tiempo Dios quería que ellos entraran. Y Dios tiene mucho tiempo bregando y empujando y diciendo avancen y diciendo este es el tiempo. Y Dios tiene tiempo hablándote. Si tú sigues ahí en tu misma posición, cuando se presente el momento de la salida, tú mismo te vas a condenar. El pueblo de Israel, yo sé que salieron mucha gente. Dice que aproximadamente, no recuerdo, pero eran millones de personas las que salieron juntamente. Porque en 430 años, y esa gente, si había algo que hacían, era reproducirse. Pero habían otros que prefirieron el status quo, la comodidad. Nos quedamos aquí. Y es más fácil quedarse ahí y ver qué pasa. Por lo que hoy hay un desafío para nosotros, iglesia. Y es que nosotros como generación profética somos lo que tenemos que hacer, volver el espíritu de Elías. Y sobre eso yo quiero hablarle a ustedes. Aleluya. Cuando nosotros decidimos entrar en esto, entendemos que tú eres escogido de Dios para un propósito. Cuando vemos la condición del pueblo de Israel, la palabra nos hace ver que el nacimiento de Moisés fue producto de una necesidad del reino de sacar a su pueblo del lugar de aflicción. Yo nací para responder a una necesidad de Dios. Yo soy la respuesta de Dios a una necesidad de aquí en Samaná. Y por eso siempre que yo oro, mi oración va dirigida a mi ciudad. Y entiendo que el Señor me ha entregado una unción territorial y hago uso de ella. Y si hay alguien en este lugar a quien el Señor se lo ha entregado también, le pido que se empodere de lo que Dios te ha entregado. Y vamos a comenzar a profetizar sobre lo que Dios ha dicho. Yo recuerdo que había mañana donde yo me levantaba y el Señor me llevaba a todo el malecón y hacía declaraciones sobre la ciudad.
Y el Espíritu Santo de Dios me tomaba y me hacía señalar los lugares altos. Y me decía que era el momento, que ya había llegado el tiempo de que se levantaran los profetas y profetizaran y tomaran los lugares altos de Samaná. Porque habían personas perversas, dañinas, empoderados de Satanás, que estaban tomando los lugares altos y haciendo decretos sobre nuestra ciudad para que Samaná se mantenga en el estancamiento. Señores, aquí hay muchas cosas que la gente lo vemos en un sentido natural y a veces nos ponemos, comunicamos, hablamos y decimos: ¿y por qué no se resuelve esta situación? Pero ¿y por qué tanto tiempo para poder durar esto? Todo lo natural responde a un orden espiritual. Y yo creo que este es el tiempo donde es necesario que se levanten los reformadores que Dios ha puesto aquí en Samaná para establecer y legislar en el mundo espiritual. Y que legislemos por muchas cosas que parecen natural, pero que tienen una incidencia en el mundo espiritual. Yo no sé si usted ha visto como que Samaná ha entrado en estos días en un entaponamiento. Y hay como una falta de fluidez. El turismo se siente estancado. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. De pronto nos preguntamos por qué tardar tanto para poder hacer el malecón. ¿Por qué motivo? Nos preguntamos por qué no está fluyendo la economía aquí en Samaná como debería ser, con todos los recursos naturales que nosotros tenemos. Señores, podemos evaluar y echarle la culpa a quien usted quiera, pero todo esto, cuando lo vemos desde la plataforma espiritual, responde a un orden. Dios está provocando que se levanten los reformadores de este tiempo. La gente que va a legislar y dar órdenes en el mundo espiritual para que sea hecho en el mundo natural. Iglesia, tenemos que levantarnos en oración. Tenemos que buscar a Dios. Necesitamos gente que levante sus manos y llame contrario a lo que el mundo está diciendo. Alguien que hable contrario a lo que la multitud está diciendo. Gloria sea el nombre de Jesús. Necesitamos que se levante el espíritu de Elías en medio de nosotros. Elías no era un profeta como los demás, tal vez como Isaías, como Jeremías, Ezequiel y otros profetas mayores que pudiéramos mencionar. Elías pertenecía a una escuela de profetas llamada Isbeluá. Eran hombres de Dios que se movían no solamente en la revelación de la palabra, sino también en el poder manifiesto de Dios. Y cuando la gente comúnmente habla de Elías, es sinónimo de fuego, porque Elías, de hecho, en el momento cuando el Señor se le presentó en el siervo apacible, él ni siquiera lo distinguió porque estaba muy acostumbrado a ver manifestaciones poderosas de Dios. Esto provoca el espíritu profético en nosotros. Cada vez que las abominaciones del hombre lleguen delante de la presencia de Dios para destruir la tierra, siempre Dios va a enviar el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, según el libro de Malaquías 4, como decíamos, versículos 5 y 6, quiero textualmente leerle, dice la palabra: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando se manifiesta el espíritu de Elías en un territorio, hay 5 factores que son restaurados. Y esto podría decir que es el meollo de mi mensaje en esta noche, donde yo quiero presentarles a ustedes algunas características de lo que produce en nosotros el espíritu de Elías, y de igual manera también los factores que trabaja, podríamos decir, de forma territorial cuando se manifiesta este espíritu. Dentro de esas 8 características que les voy a mencionar a ustedes, que si quieren pueden tomar notas, que el espíritu de Elías, del espíritu de Elías que nosotros necesitamos desarrollar como iglesia de Jesucristo para este tiempo. Lo primero es, ¿qué significa Elías? ¿Qué significó el nombre de Elías? El nombre de Elías significa: Jehová es mi Dios, Jehová es mi rey, el Señor es mi rey. Oiga bien, Jehová es mi Dios, el Señor es mi rey. Si el Señor es nuestro Dios, entonces nosotros tenemos que vivir una vida dedicada totalmente a Él. Y si Él es nuestro Señor, entonces viviremos una vida totalmente en obediencia a Él. Miren,
Cuando nosotros observamos la vida de Elías, usted puede tomar tiempo en su casa y leer toda la historia de Elías en el libro de Primeras Reyes y ver cómo operó este hombre. Hay algo muy particular que Elías tenía, si era una pasión estrecha por la presencia de Dios. Incluso la palabra mismo le enseña y lo registra, que él se apartaba, que él vivía, él buscaba a Dios. Y su nombre tenía un decreto, tenía una declaración que lo hacía él vivir en una continua relación con Dios. Nosotros como iglesia, que ya hemos entendido que más allá de una relación estamos viviendo una comunión con el Espíritu Santo, necesitamos activar eso. Y yo no sé cuántos de ustedes están orando al Señor para que su comunión, creo que en estos días Melissa decía en un mensaje a nosotros en el grupo, que hoy podamos tener ese día de comunión. Y yo decía que así sea. ¿Por qué? Porque vivir una vida de comunión se va a ver constantemente pulseada por nuestro exterior para sacarnos de lo que realmente el Padre desea, que es que estemos conectados. Pero cuando nosotros vivimos en esa conexión, entonces no vamos a buscar lo que necesariamente nos agrada. No vamos a caer en la tentación producto de los deseos de este mundo, sino que vamos a estar cada día en una dimensión que nos acerque más a Él. La vida de Elías nos enseña a nosotros el carácter de santidad. Porque santidad significa apartado. Y tú tienes que ser un apartado, porque la santidad no es de que un asunto de que si yo quiero, es un mandamiento. Y está contenido ahí en la palabra: sean santos porque yo soy santo. Por lo que para que el espíritu de Elías sea manifestado en nosotros, es necesario que vivamos una vida en santidad. Y fíjese algo, hoy día hasta como que le asusta a la gente hablar de santidad, porque cuando nosotros hablamos de santidad es como sinónimo, la gente lo ve y hace muchísimas interpretaciones de ese concepto. Y nosotros creo que como iglesia, ya solo lo voy a repetir por si alguien en las redes no lo maneja, pero yo sé que esta iglesia conoce que la santidad es el carácter de Cristo en nosotros. Es simplemente, trasciende a todos los aspectos naturales que el hombre ha querido decir o mencionar. Es ser más como Cristo. Y en la medida que nosotros vivimos ese nivel de santidad, entonces eso nos va a llevar a manifestar el espíritu de Elías. Un segundo aspecto del carácter de este hombre es que vivía en la presencia de Dios. La palabra nos hace ver en Primeras Reyes capítulo 17 versículo 1 y también en el 18:15 que Elías vivía en la presencia de Dios. Para vivir en la presencia del Señor nosotros necesitamos ser santos, porque sin santidad nadie lo verá, dice la palabra. Si verdaderamente es Dios y es nuestro Señor, entonces la obediencia va a ser una necesidad en nosotros. Y Él dijo: si tú me amas, guarda mi mandamiento. Y guardar sus mandamientos es sinónimo de obedecer. La santidad no es una utopía, iglesia. Si así fuera, no sería un mandamiento, como ya hemos dicho. La santidad necesita ser un anhelo en nosotros. ¿Cuántos quieren ser santos? Estoy hablando con la gente correcta. ¿Cuántos son santos? Aleluya. Debe ser un anhelo, debe ser un deseo ferviente, una pasión en nosotros. Y entonces Dios suplirá todo cuanto a nosotros nos haga falta, como establece su palabra en el libro de Filipenses. Otra característica que nos va a llevar a desarrollar el espíritu de Elías en nosotros es que él era un varón de Dios y la palabra de Dios y la verdad de Dios estaba en su boca. Esto es un desafío para este tiempo. Miren, señores, hace poco estuve viendo un video donde se me olvidó el nombre de este pastor, es muy conocido, es un gran predicador. Él decía que estaba en el muro de la lamentación en Israel, y mientras estaba ahí observando, a mí se me olvidó. No es ese. Es Sierra. Su nombre es Juan Manuel Sierra. Creo que su apellido es Sierra. Y él hablaba, dice que estando ahí, en un momento determinado, pues se acercó a él de una forma muy discreta un judío y le pidió que se acercara a él y que se apartaran. Y cuando se apartó, comenzó a hablarle acerca de
o comenzó a profetizarle. Él dice, manifestaba una unción sobrenatural y le comenzó a hablar sobre aspectos de su vida, que por asunto de tiempo voy a limitarme. Y luego comenzó a hablarle sobre la persecución que ha de venir sobre la iglesia. Y cómo esto no solamente iba a afectar a Israel, sino que iba a afectar al mundo entero, a la iglesia de Cristo. Incluso señaló sobre el libro de Apocalipsis capítulo 12 y habla sobre la mujer y el dragón, y luego señala cómo el dragón perseguiría a la resta parte de la humanidad, refiriéndose a nosotros como iglesia. ¿Por qué yo menciono esto dentro de lo que voy a decir? Porque hay cosas, iglesia, que nosotros, Dios en su infinita misericordia, todavía nos está permitiendo disfrutar de ello, como el poder congregarnos aquí. Melissa siempre hace mención de eso. Pero nosotros debemos estar preparados para lo que se va a manifestar. Pero antes que esto se manifieste, el Señor está provocando que tú y yo nos manifestemos. Que el Espíritu de Él en nosotros comience a ocupar las posiciones donde el Señor nos ha puesto, y en los lugares donde Dios nos ha puesto, que nos levantemos como voz profética. Medio ambiente necesita una voz profética. Eli y Anester. Melissa, el lugar donde Maylin necesita una voz profética. Cookie, en el ambiente donde Dios te ha puesto, que mucha gente te podrá juzgar y señalar, Dios te ha usado y te va a usar como voz profética. Porque hay personas que tú puedes llegar que yo no puedo llegar, y Él te va a usar como voz profética para este tiempo. El lugar donde nosotros estamos, la gente que está bajo nuestra dependencia, Él nos quiere usar como voz profética. En la escuela dice, Dios te quiere usar como voz profética. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a tiempo donde la verdad va a carecer, iglesia. Donde la gente va a preferir que le digan lo que ellos quieren escuchar. Donde el mensaje que va a vender será el mensaje que le acomoda a la gente y que le dice que todo está bien. Pero nosotros estamos aquí y en el nombre del Señor, mientras Dios nos permita, vamos a seguir hablando y predicando la verdad conforme la palabra de Dios nos dice. Y es necesario que se levante ese espíritu de Elías en ti y en mí, para que como hombre y mujer de Dios digamos la verdad aunque nos cueste la cabeza. Señores, yo le estoy hablando de Elías, que desafió 850 profetas, 400 de Acera y 450 de Baal. Y producto de esa hazaña, Jezabel se levanta en contra de él y dice: háganme peor que como él le hizo a ellos, por mis dioses, que mañana tengo la cabeza de ese hombre. Pero como varón de Dios, Elías se levantó y dijo: clamen a su Dios. ¿Dónde está la gente que va a desafiar el sistema? ¿Dónde está la gente que va a decir no, eso no es así? ¿Dónde está la gente que va a ir contrario a lo que muchas veces la multitud te está diciendo? Iglesia, yo estoy preguntando, ¿dónde está esa gente? ¿Quiénes son los que van a mantener la verdad de Cristo aunque le cueste la cabeza? Esos tiempos vienen ahí cerquita. Por lo que nosotros como iglesia, aleluya, necesitamos desarrollar esta condición de mantener y decir la verdad aunque cueste. Aleluya. Otra característica, y que fue el texto que nosotros leímos para iniciar, hablamos en Primera Reyes capítulo 18 versículo 21. Dice la palabra que Elías, acercándose a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si es Baal, vayan en pos de él. Pero el pueblo no respondió. ¿Qué esto nos hace ver? Que Elías no claudicaba entre dos pensamientos. ¿Qué representa claudicar entre dos pensamientos? Tiene que ver con estar con Dios y con el diablo, como mucha gente hoy día quiere estar. No, yo estoy en el evangelio, pero yo tengo siempre como una patica como medio afuera. O yo tengo el clavito, porque hay gente que enganchan el evangelio en un supuesto clavito y demás. Un desafío para nosotros es que no podemos claudicar entre dos pensamientos. Elías tenía un carácter radical.
Se levantó en medio de una generación corrupta y lo confrontó sin importar las consecuencias que eso le podía traer. No podemos ser amigos de Dios, iglesia, y ser amigos del mundo. O usted es de Dios o usted no lo es. Pero aquí no hay término medio. Enfocarnos en lograr las cosas que el mundo anda buscando es lo que Satanás quisiera que tú y yo hiciéramos. Pero lo que el Padre nos manda es: defínanse. ¿De qué lado está? Y sabe, este mensaje no es allá afuera que hay que predicarlo, es aquí adentro con nosotros. Es a la iglesia. Es la iglesia que tiene que estar definida, como dicen los rabacucos. Estamos definidos. ¿Cuántos aquí están definidos? Estamos definidos. Yo elegí a Cristo. Y aunque tenga que meterme en la cueva, yo elijo a Cristo. Y aunque tenga que salir corriendo, elegí a Cristo. Y oro al Señor por aquellos que decidieron elegir a Cristo. Y que por encima de cualquier circunstancia que puedan estar viviendo, dicen: yo seguiré a Cristo. Otra característica importante era que Elías vivía bajo la total dirección de Dios. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios nos enseña que lo que somos sus hijos somos guiados por su espíritu. Eso lo dice Romanos 8:14. Si somos guiados por su espíritu, entonces vamos a caminar en obediencia a Él, vamos a manifestar un carácter santo, no vamos a claudicar entre dos pensamientos y tendremos una autoridad respaldada. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Cuando nuestra vida está guiada por Dios, yo no hago lo que yo quiero, yo hago las cosas como Él quiere. Yo camino bajo la dirección de Él. Yo me muevo en su dirección. Yo obedezco sus órdenes, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuánta gente aquí dejaron de vivir? Hace mucho tiempo que el pastor nos mandó a morirnos a todos. Yo no sé cuánto obedecieron, pero saben, cada ratito, señores, yo estoy muriendo. Yo estoy muriendo a gente que en ocasiones tú quisieras decirle 3 cosas y el Espíritu Santo de Dios te dice: recuérdate que tú estás bajo mi dirección, ya tú no te gobiernas. En otro tiempo tal vez tú decías: Gaby, yo lo hacía de tal forma, pero ya no lo hago igual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en la dirección del Espíritu, dejamos de ser nosotros para ser más Cristo. Esto yo no quiero que sea solamente un estribillo, señores. Que esto sea una expresión bonita que nosotros coloquemos: seamos más como Cristo. Y hasta que Cristo sea formado en mí. Cristo quiere formarse en ti hace rato. El apóstol Pablo le habló y le dijo: yo tengo dolores como una mujer que va a parir para que Cristo sea formado en ustedes. Pero denle, pónganle carácter a eso. Señores, ¿por qué nosotros procrastinamos? O sea, llevamos tanto a la demora, a la tardanza, el vivir una vida para Cristo. Los tiempos que estamos viviendo están demandando de hombres y mujeres con firmeza, que estén dispuestos a negarse a ellos mismos para que el propósito eterno de Dios se cumpla en sus vidas. Y que como Elías sean celosos con las cosas de Dios. Esa es otra característica del espíritu de Elías. Aquellos que operan en ese espíritu son hombres y mujeres celosos por lo de Dios. Elías, oiga, era tan celoso que en un momento determinado dijo al Señor: mátame, quítame la vida, porque ¿acaso soy yo mejor que mis padres? ¿Qué llevó a Elías, Melissa, a sentir esta condición? Es que él entendía que los altares ya todos habían sido profanados, que el pueblo se había desenfrenado, que la gente había salido de Dios. Y él dijo: solamente quedo yo y me están buscando para matarme. El celo de Dios me consume. Yo no sé cuánta gente ha experimentado el celo de Dios, pero el celo de Dios es poderoso. El celo de Dios nos lleva a poner orden. El celo de Dios nos manda a decir: cállate cuando es necesario. El celo de Dios nos manda a decir: eso no es así, aunque otros estén diciendo lo contrario. Elías estaba lleno del Espíritu Santo, amados, aunque estamos hablando de que todavía no se había manifestado cual Hechos 2, pero ese celo lo consumía de tal manera que lo llevaba a él
a querer primero que su propia vida sea terminada y no profanar aquello que Dios le había entregado. Que el celo de Dios no consuma. Aleluya. Que el celo de Dios nos lleve a nosotros a una magnitud de nosotros volvernos estrictos, rigurosos. Que nos lleve a vivir una vida estrecha, limitada en el propósito, con tal de no dañar lo que Él ha dicho y quiere para cada uno de nosotros.